Buenos días, padre. Muy buenos días. Entonces enseguida, Brian, ahora ahí. Hay varias personitas ya que están en la sala previa. Les ingresas Buenos días, padre. y está ya, Brian, sí. Ya. Entonces, muchas gracias, Brian. Dios pagará. Gracias. Entonces, muy sencillito, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Una partecita del Evangelio. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué alegría, queridos papás, queridas mamás, niños, niñas, que nuestro Dios tanto quiere a la humanidad, tanto nos quiere a ustedes y a mí, que cuando nos equivocamos, cuando cometemos un pequeño error, cuando hay un pecadito, Él no tiene prejuicios sobre nosotros. Él no nos señala con el dedo diciendo, esta persona es mala, esta persona es negativa, esta persona no vale. Jesús no es así, porque no nos condena. Más bien tanto nos ama que nos comprende y dice, les voy a dar otra oportunidad. Por eso es importante que cuando uno se equivoca en algo, con humildad reconozca y pide perdón a Dios para poder disculparse con sencillez en la familia y mantener siempre la comunicación, la confianza, la unidad en la casa. Por eso le damos gracias a Dios que cuando nos equivocamos no nos trata mal, sino que confía en nosotros, nos perdona y porque cree en nuestro cambio, nos da otra oportunidad para que hagamos las cosas mejor. Por eso decimos juntos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Y en este encuentro ilumínanos a todos con tu bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Enseguidita voy a compartirles pantalla para inmediatamente profundizar un poquito en lo que nos corresponde ahora a nosotros. Siguiendo con los encuentros que ustedes tienen, voy a complementar un poquito más lo que está en el folleto. Con sencillez siempre. Lo que vamos a compartir en este encuentro es el tercero de lo que voy viendo con ustedes. Y justamente este nivel muy bonito de preparación previa al sacramento. Qué bonito ser personas que hacemos de puente entre los demás, que reconciliamos a los demás, que estamos muy bien con Dios. Eso es este nivel, nos hace a nosotros testigos de que cuando hay alguien que no se comprende bien, ya le damos una palabrita de orientación, de mutua escucha, de comprensión, de objetividad. La reconciliación no solo es el sacramento del perdón, sino que nos hace a nosotros, papá, mamá, sacerdote, hijos, hijas, nos hace siempre creadores de encuentro, de intercambio, de mutua, decía, escucha y de perdón. Es muy importante no solo ver el sacramento, por eso les decimos, bienvenidos, bienvenidas a compartir en este día. Como ven ustedes ahí, nos corresponde esta jornada. Y por supuesto, quiero que le vean a Jesús como alguien que está siempre conversando, buscando que el corazón de quien le escucha a Él se convierta más a Dios, ame más como Jesús y le vaya muy bien y le bendiga en todo. Así que vamos a compartir con ustedes algunas formas en las que Dios se revela. Y hablando de revelación, tienen ustedes ahí al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Véngale sacando las Esta rosas que la experiencia mente. muy bonita, justamente de tener a Dios que es compasivo, misericordioso, cercano. ¿Y saben qué? Dios nos ama tanto
Entonces, fíjese qué importante la vivencia que tenemos de Dios. Si alguien tiene a Dios que piensa que le castiga, que piensa que le está vigilando cuando se equivoca para ponerle ahí una buena sanción, la persona que cree así en Dios siempre va a estar imponiéndose ante los demás con prohibiciones, con situaciones negativas, ¿no? En cambio, Dios, el que nos habla, Jesús, nuestro Padre Celestial, nos dice siempre que es cercano, comprensivo, paciente. Les decía por eso en la oración, Dios nos da una nueva oportunidad constantemente para que seamos mejores. Y en esta misma pintura, es una pintura, lo que ustedes están viendo ahí, esta parte de abajo, Dios Padre se revela en su Hijo y se queda y se da en la Eucaristía. Vean qué bonito. Por eso la Eucaristía, sea presencial, sea virtual, sabemos que está ahí Jesús y si Él es todo amor, ¿cómo debe ser nuestro corazón? También tenemos que vivir esa experiencia de salir de nosotros mismos. Vean. Entonces, con esta pequeñita motivación y preámbulo que tenemos para ustedes, atención. Habrá unas frases que están con fondo amarillo y son unas preguntas. Esas preguntas pónganles ustedes más concentración, porque las van a escribir y las van a contestar, no ahora, va a ser la tarea, va a ser la tarea las preguntas, ¿no? ¿Cómo se revela Dios a su pueblo? A ver, acuérdense un poquito porque esto ya lo vieron. ¿Cómo se revela Dios a su pueblo? Se revela de una manera muy cercana. Se revela a través de su Hijo, se revela a través de ¿Se va a mandar al mandamientos, grupo la tarea? ¿no? Se revela justamente con un amor eterno, como les pongo ahí del profeta Jeremías. Les pongo siempre textos bíblicos. Por cierto, este encuentro tiene mucho texto bíblico, para que ustedes vean cómo se fundamenta nuestra fe, no solo en una reflexión teológica, no solo en una reflexión elaborada por alguien, sino esas reflexiones a partir de la Biblia. Por eso esta ocasión acentúo justamente la palabra de Dios. Entonces, cuando uno dice Dios, se revela con cariño, con amor, con cercanía, y algo que perdura. Fíjese esa expresión, con amor eterno te he amado. Eso dice Dios de su pueblo. Eso dice Dios de usted, de mí. Nos quiere tanto. Y un texto interesante que le voy a complementar con lo que viene a continuación. Una preguntita para que entiendan esta interrogante que está allí. Cuando el pueblo se equivocó, cometió pecados, se volvió idólatra, confió en el dios Gedeón, en la diosa Astarte, en el becerro de oro. Esa es la idolatría del Antiguo Testamento, vea. Entonces se volvieron infieles porque se apartaron de Dios y procedieron inmoralmente. ¿Y saben qué pasa con el pueblo? Dios le busca, pero el profeta Oseas compara. Y le degrada tanto al pueblo que le compara con una persona que se dedica a la mala vida, como decimos nosotros muy sencillamente. Y aún considerándole así tan negativamente, Dios le busca. ¿Para qué? Para que cambiando de vida una persona o el pueblo le considere a Dios como marido mío. Miren eso. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo nos busca en verdad? Oseas capítulo 2, versículo 18. Y les leo esta partecita de acá. Y entonces dice el Señor, me casaré contigo para siempre, me casaré contigo en la justicia y el derecho, en la ternura y el amor, me casaré contigo en la fidelidad y tú conocerás al Señor. Oseas capítulo 2, versículo 21 y 22. Vea, ¿cómo es posible que equivocándose tanto el pueblo, Dios le busca para mantener la alianza? Alguien le decepciona a Dios y Dios le sigue buscando. Alguien le queda mal a Dios y Dios le sigue buscando. La pregunta entonces es, cuando alguien me falla o me decepciona, persevero en hacer todo bien. No se olviden, como está esta frasecita con fondo medio beige más bien, es para que ustedes escriban y contesten. Esta va a ser la tarea. Cuando alguien me falla o me decepciona, persevero, continúo, insisto en hacer las cosas bien. O soy de las personas que cuando alguien me queda mal, cuando algo
me dicen en mi contra y no ha sido cierto, cuando alguien me decepciona, pienso y digo, ahí dejo todo, ya no quiero hacer nada bueno, ya, ¿para qué esforzarme? La pregunta es con respecto al texto que les he manifestado y para que nuevamente pongan en su corazón. El pueblo que cometió pecados considerado infiel le compara con una mujer adúltera. Yo decía una mujer que se dedica a la mala vida, una mujer adúltera. Entonces, siendo así el pueblo, Dios, ¿qué hace? Fíjese, nos busca hasta que cambiemos y que se le llame a Dios esposo mío, marido mío. Mire, puede poner usted las dos formas. ¿Cómo es posible que Dios nos quiera tanto y nos dé, como ven, tanta confianza que quiere vernos mejor? No nos abandona, aunque la persona se equivoque. Eso sí, se requiere humildad para, como he puesto ahí, para que cambiemos. Hay que cambiar. Una vez que Dios nos da otra oportunidad, tenemos que ser distintos, tenemos que ser mejores que antes. Entonces, aquí, si Dios, viene otra preguntita, atención, si Dios se revela dándome otra oportunidad, si Dios nos quiere tanto, si Dios se olvida de los pecaditos que cometemos, si Dios es misericordioso, la pregunta es la siguiente. ¿Por qué sigo en mis errores? ¿Por qué sigo en mis caprichos? ¿Por qué saco en cara las cosas a alguien de la familia? ¿Por qué provoco a alguien a quien digo que quiero tanto en la casa hasta que reaccione mal? Noten ustedes, yo les estoy dando un poquito de contenido con respecto al texto que llevan sus hijos e hijas, pero pongo para que apliquemos a nuestra persona ese contenido, porque no solo es cuestión de saber, sino de experimentar. Así que ya sabes, vea, si digo Dios está conmigo, Dios me ama, yo por qué soy caprichoso, yo por qué soy levanta hombros ahí que no quiero saber nada del resto, ve, yo por qué sigo diciéndole algo a quien sé que no le gusta para que reaccione mal y levante la voz y le diga, "Ah, ya ves, tú tienes la culpa, viste, así eres tú. Yo provoco al resto para que se porte mal en la casa. Si digo que Dios me ama y está conmigo, ¿por qué yo me porto negativamente? Eh, ¿Por qué sigo entonces en mis errores, en mis caprichos, o echo en cara las cosas, o provoco hasta que reaccione mal alguien de la casa? Sigo adelante. Vea usted. Vamos a hablar ahora cómo Jesús revela a nuestro Padre Dios y desde la experiencia de la entrega total. Nos ama tanto que lleva y es clavado en la cruz. No se quede usted con el peso de la cruz. Quédese con el significado, el amor, el esfuerzo, el sacrificio, la insistencia, la perseverancia. Muy importante. Y quien ama mucho tiene estas actitudes, estas virtudes diarias. Y no está diciendo solo yo, nadie me ayuda, nadie se fija en mí, todo tengo que hacer solo. O alguien dice, tengo que hacer todo sola. No. Jesús nos enseña a ser responsables y a hacer a los demás corresponsables. Bien, entonces, ¿qué quiero decirles ahora? Muy sencillamente, con unas preguntitas, claro, siempre yo evaluándoles a ustedes, evaluándoles. ¿Cuál es la causa, la misión de Jesús? ¿Qué me dirían? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la misión de Jesús? ¿Qué vino a hacer en el mundo? A liberarnos del pecado. Muy bien. ¿Qué más? A invitarnos a la salvación. Excelente. ¿Qué más? A darnos su corazón, su perdón. Bien. Y ahora una preguntita para nosotros. ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la misión de Fray Pablo? ¿Cuál es la misión de los catequistas? ¿Cuál es la misión de los papás y mamás? Padres y madres de familia. ¿La iglesia? ¿Cuál es nuestra misión? ¿Cuál es nuestra misión? A ver, al estar en el catecismo, ¿qué tenemos que hacer? Al estar en la catequesis familiar, ¿para qué es esto? ¿Qué misión es la que tenemos que hacer? No lo piense, está pensando mucho y no me dice nada. A ver, entonces, lo siguiente. Primero, lo que dije al inicio, debo vivir a Dios como Abba. ¿Dónde está eso? Sencillamente, vea, en San Pablo a los Gálatas. La prueba de que sois hijos es que Dios ha enviado
a nuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama, Abba, Padre. De modo que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero por voluntad de Dios. Es decir, si Cristo resucitó, nosotros también. Abba. ¿Y qué es eso de Abba? Cuénteme. ¿Qué quiere decir Abba? Recuerde. Le ayudo. Sencillamente. Quiere decir papá querido o papito. Ve. Eso le decía Jesús a Dios. Abba. Y quiere que esa confianza, la cercanía, les dije al principio. Dios que está tan cerca nuestro. Abba significa eso. Con toda confianza, conversar con Dios. Esta cercanía no es sino una expresión de confianza de Dios hacia nosotros y de nosotros para con Dios. Luego, ¿cuál es la causa de Jesús? Si yo tengo esta cercanía de Dios en mi vida, ¿cuál es la misión suya, la mía? ¿Qué pasó anunciando Jesús? ¿Qué pasó? Sencillito, mire, anunciar el reino de Dios. Esa es la misión. Por eso uno estudia, por eso uno va al catecismo, por eso uno tiene la experiencia del matrimonio, la familia, el sacerdocio, para anunciar el reino de Dios. ¿Para qué es el sacramento de la reconciliación? El sacramento de la Eucaristía, para después anunciar el reino de Dios. Es más, no solo después, ahora mismo tenemos que anunciar el reino de Dios. Luego, ¿dónde está esto? Muy sencillamente. Pero Él les dijo, también a otras ciudades tengo que anunciar la buena nueva del reino de Dios, porque a esto he sido enviado. Mire, la misión de Jesús, anunciar la buena nueva del reino. Y si nosotros somos discípulos de Jesús, ¿cuál es la misión que tenemos que continuar? Fíjese, el reino de Dios, el reino de Dios. ¿Ya? Entonces, ¿qué les quiero decir aquí? Muy sencillito. Y él, alzando los ojos hacia sus discípulos, decía, bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de Dios. Así está en el Evangelio según San Lucas. Más radicales del Evangelio según San Lucas. Los pobres. En cambio, Mateo dice los pobres de espíritu. En Lucas se acentúa quienes tienen necesidades básicas sin atender. Se considera la partecita social o sociológica de la pobreza. Ausencia de educación, vestido, salud, vivienda. San Lucas, el apóstol, considera eso. Bienaventurados los pobres. En cambio, Mateo dice, bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Sabe qué significa eso? Que cuando uno, con la bendición de Dios y el esfuerzo de la familia, va teniendo alguna comodidad. Pobre de espíritu significa, aunque yo tenga alguna pequeña comodidad, tengo que ser solidario con los que no tienen nada. Ser pobre de espíritu es abrir el corazón a las necesidades de otras personas. ¿Ve? Bonito el texto. La Biblia es una maravilla cuando uno tiene esta cercanía para conversar siempre desde Dios con los demás. Por lo tanto, para quienes ha venido y anuncia ese reino de Dios, primero están entre ellos los pobres, pero no para que se queden pobres, no para que lleguen a ser miserables, no, tenemos que surgir. Jesús no dijo, quédense en la pobreza, no, Él acompaña a los pobres y otras personas para surgir en todos los aspectos. Eso es muy importante que ustedes tengan clarito, no para quedarse estancados o en lo malo, no, tenemos que surgir, que Dios bendiga el esfuerzo y el trabajo de todos ustedes y que se sigan cuidando en estos tiempos de pandemia. Es importante equilibrar el trabajito con el cuidado de nuestra salud. Un pasito más. Entonces, la misión nuestra es anunciar el reino de Dios. Para ello, felices ustedes cuando por causa mía los insulten, los persigan y les levanten toda clase de calumnias. La causa de Jesús, por causa de Jesús, por seguirle a Él. A veces las cosas no nos salen bien. Un día una persona que yo trabajaba en una institución de la iglesia se estaba llevando los fondos que era para proyectos de catequesis a nivel nacional. Y le dije, te estás llevando plata que no es tuya. No sabes con quién hablas, me dijo esa persona. A los 2 minutos me llamaron de la oficina principal de esa institución a nivel nacional y me dijeron, Pablo, dejas de trabajar aquí. Fíjense, yo por suscitar, por insistir en la honestidad,
perdí una responsabilidad a nivel nacional. Pues pasaron 10 meses y me llamaron a agradecer después de 10 meses, que uno se decepciona. Y uno dice, ¿para qué ser bueno si le va mal? A agradecer porque comprobaron que esa persona se estaba llevando dineros que no eran de él. Entonces, pero al cabo de 10 meses, ¿ve? A veces uno tiene que esperar hasta que la verdad salga. La causa de Jesús, hacer las cosas bien. ¿Qué más tenemos? Jesús recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas, proclamando la buena nueva del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Que la salud les acompañe a toditos ustedes, a nuestras familias, a nuestros amigos. Profe Pablo, una preguntita. Diga Perdón si le usted, molesto. El deber, lo que estaba diciendo, eso va a mandar al grupo. no, esto es para los papitos. Lo que yo digo aquí es para los papás. Bien que me haga la pregunta o que esté un poquito en medio de la charlita, pero está muy bien. ¿Por qué? Porque me están enviando la tarea como si fuera de ustedes, de los hijos. No, no, lo que ustedes hacen con el catequista, lo dan al catequista. Lo que yo doy, tienen que los papás dar esta tarea. Los papás, las mamás, ustedes, adultos, por eso es catequesis familiar. He visto que Es que, están acompañándoles a ustedes, está muy bonito porque utilizo un lenguaje para que también ellos vayan comprendiendo, pero las tareas es de ustedes, papá y mamá, es de ustedes la tarea, ¿no? Así que gracias la preguntita, está bien. ¿Ya? ya, Muy bien. pero aquí no hay nadie en mi casa, se fueron a ver los animales, entonces más tarde de llegar. Ya esto como estoy grabando, he de mandar a la página de la parroquia en la catequesis para que vuelvan a revisar. Y las preguntitas que están en amarillo, como les decía, que vuelvan a ver un poquito, que copien y que contesten. Es decir, van a tener esta charlita otra vez. ¿De acuerdo? Ya, Muy bien, gracias. Dios te pague. Muy bien. Ya, entonces, una palabrita. Vean, la buena nueva. ¿Qué significa buena nueva? Evangelio. Eso es la palabrita evangelio. Significa buena noticia. Por eso es bueno que ustedes lean y reflexionen y oren la palabra de Dios en estos tiempos de dificultades. Tener una buena noticia para nuestra vida y seguir adelante. Y fíjense cómo Jesús, ahí tiene un dibujo muy sencillito, cómo se acerca a los pequeños, a los niños. En aquel tiempo, tomando Jesús la palabra, dijo, yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes y se las has revelado a pequeños. Como vi el nombrecito de Michael ahí hace un momentito que conversamos. Los pequeños, sencillito, miren, los pobres, ahora sale otra frasecita, los pequeños, los que estamos siempre disponibles ante Dios, importante. Pero si por el Espíritu de Dios expulso yo los demonios, es que ha llegado a ustedes el reino de Dios, porque Él anuncia el Espíritu de Dios. Por lo tanto, tenemos que andar siempre nosotros, fíjense, ese reino de Dios es liberación de todo egoísmo. Esos demonios, a los que llama demonios, no es solo algo como impersonal. Ahí están nuestros egoísmos y la persona egoísta comete pecados. Por eso, el reino de Dios es liberarnos de esos pecados. Por eso Dios revela en su Hijo cuánto de bien hay para nosotros. Preguntita, preguntita. ¿Qué egoísmos debo quitar de mi persona para decir que en mí está el reino de Dios? A ver, para cada uno de ustedes. ¿Qué egoísmos debo quitar de mi persona para decir que en mí está el reino de Dios? Vea, yo les decía, un poquito de reflexión, un poquito de contenido, pero aplicando a nuestra vida. Sigo adelante. En la vida, esta pintura representa la variedad de realidades a nivel personal. Personas que andan en Dios, personas que andan preocupadas, personas que andan en su profesión, personas que están solas, personas que están sanas, personas que están enfermas, personas que están indiferentes, de todo. Eso significa este cuadrito. Es una pintura. Esto está en el Museo del Vaticano. Entonces, ante esa realidad, ¿cómo se revela Jesús? ¿Qué nos dice nuestro mejor amigo? Para cumplir con esta misión, Jesús nos llama a trabajar por esa misión, por el reino de Dios. Entonces, a estos mismos, después de su pasión, se les presentó dándoles muchas pruebas de que vivía, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca de lo referente al reino de Dios. Jesús está con nosotros. Por eso,
nos enseña para que enseñemos. No se olvide nunca de eso. Usted aprende algo, que no se quede con usted. Compártalo. Seguimos adelante. Pero el Paráclito, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, os lo enseñará todo y os recordará todo lo que yo les he dicho. Siempre, como digo, citas bíblicas. ¿Qué es importante en usted y en mí? Vivir en el Espíritu Santo, no solo cuando estamos en urgencia, pedirle que nos asista a Dios con su Espíritu. No, tenemos que andar en el Espíritu Santo siempre. ¿Ya? Entonces, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Hay personas inmorales, hay personas malas, hay mucha inseguridad en el mundo, en el país. ¿Y no, dónde están los valores del reino de Dios? Pues hay personas negativísimas. ¿Qué significa esto? Que nosotros no debemos dejar en los malos lo bueno. Es un bonito desafío. Vea, bonito desafío, como pareciendo una especie de contraste. ¿Cómo va a ser desafío algo bonito? Bonito porque cuando uno ve el fruto del esfuerzo de anunciar a Dios, también hay alegrías. Es un bonito desafío anunciar el reino de Dios. Por eso les decía perseverancia, insistencia en lo bueno. ¿Qué más tenemos para ustedes? Sino que recibirán la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Pero también ustedes darán testimonio porque están conmigo desde el principio. Sabemos, conocemos, nos enseñan y enseñamos. ¿Qué es más importante en este tiempo? Atención, ¿qué tenemos que hacer usted y yo? Somos llamados a ser testigos del reino de Dios, que en nuestra persona se note los valores que Jesús anuncia en cada signo, en cada milagro. Que por cierto, un milagro muy bonito es la última cena, la Eucaristía. Jesús hace señales milagrosas, más que un milagro. La misma persona de Él se queda con nosotros en cada Eucaristía. Después conversamos, por favor, después conversamos. Déjeme terminar un poquito el tema, ¿sí? Al final, ya estoy por la partecita conclusiva. Gracias. Entonces, ¿qué tengo aquí? Jesús hace señales milagrosas. Entonces, los milagros en los evangelios sinópticos, ustedes van a ver en Mateo, Marcos y Lucas, se habla del término milagros. En cambio, en el evangelio, según San Juan, se les llama signos. Muy bonito saber esta pequeña diferenciación, ¿no? Sigo un poquito adelante. Entonces, la curación de un ciego, un milagro, una señal. Nada más por el tiempo estaba ahí aquel que no miraba y cuando le pone saliva y después le pone las manos en los ojos y le cura al ciego, un milagro. Miren, muy bonito, que Dios nos cure también. Y aquí les pongo unas pequeñas referencias. No solo hay que quedarnos en el milagro, sino que suscita allí. Por eso dice, Dios revela en su Hijo el reino de Dios. Además del texto en sí mismo, y uno dice, ¿cómo le curó a la suegra de Pedro? ¿Qué pasó en la suegra de Pedro? Muy sencillamente, se puso a servirles. Entonces, mire qué bonito. Otro milagro. Tenemos, por ejemplo, la curación de un leproso. Tienen ahí el texto bíblico. El leproso era discriminado, considerado impuro y tenía que estar lejos de las ciudades. Pero a donde sana a un leproso, ¿y qué pasa con él? Mire qué respuesta, qué actitud. Se puso a pregonar por toda la ciudad lo que Jesús hizo. Otro milagro, otra curación. Cuando libera a un endemoniado. Tienen el texto bíblico. ¿Qué pasó con el endemoniado? Muy sencillamente. Le dijo, no avises. Y él va y cuenta a toda la ciudad, proclamando la liberación del endemoniado. Se liberó del demonio. Entonces, ¿qué les invito en este momento? Muy sencillamente, no quedarse solo en el milagro o solo en el signo. Signo en el Evangelio según San Juan, por ejemplo, cuando convierte el agua en vino. Y dice, y este fue el primer signo que realizó Jesús. Y los discípulos creyeron en él. ¿Ve? El término signo. No solo hay que quedarse en el milagro, sino que a partir del milagro que hace Jesús, desarrollar una actitud, servir, proclamar, pregonar, enseñar. Vea, qué importante. A partir de los milagros,
¿Qué está pidiendo de nosotros Jesús? Y aquí, una pintura que está en el comedor, se llama refectorio, en el monasterio de las Carmelitas de Clausura. Para que usted, como no ha podido tener esa alegría de entrar al monasterio de las monjitas de la Asunción, allá en el Parque de las Flores, dentro en la pared está esta pintura. Y ahí tiene el Padre Pablo, le ofrece para que usted vea al Señor de la Justicia, que está afuera, justamente cuando, con mucho cariño y mucha devoción, cientos de personas diariamente han acudido allí. Entonces, ¿cómo es Jesús con los que necesitamos que nos dé una mano? ¿Cómo es Jesús con los pecadores? Vamos a ver eso este momento. ¿Cómo es Jesús con los pecadores? Y tenemos lo siguiente. ¿Acaso me complazco yo en la muerte del malvado? Oráculo del Señor Yahvé. Esto que acaba de escuchar, oráculo del Señor Yahvé, significa, esto dice Dios. Es un recurso literario de los que hablan en nombre de Dios para darle fuerza a la palabra que están diciendo. Sino más bien que se convierta de su conducta y viva. Atención. Dios nos invita a que sepamos criticar y condenar el pecado. Clarito eso. Y por otro lado, perdona y da otra oportunidad al pecador. Miren cómo es el amor de Dios. Miren cómo es con ustedes, cómo es conmigo. Importante cómo vivimos a Dios. Preguntita, por lo tanto. ¿Hay en mi vida alguien a quien no le he perdonado y son ya muchos años? Si Dios nos perdona, ¿cómo está nuestra actitud? ¿Hay en mi vida alguien a quien no le he perdonado y ya son muchos años? La pedagogía de Jesús ante el o la pecador. ¿Cómo procede Jesús? Acuérdese de la mujer adúltera. Yo tampoco te condeno. El que tenía la autoridad no condena. Vete, hace que tenga más confianza en ella misma. Vete, te da otra oportunidad. Pero la misericordia de Jesús, el perdón, incluye exigencia. Pero no vuelvas a pecar. Importante cuando uno conversa en casa y hay pequeños conflictos entre la pareja, esposo, esposa, y se han equivocado en algo y piden disculpas. Le disculpa, pero póngale también una pequeña exigencia, porque no vaya a ser que le pide disculpas de ese rato y mañana hace lo mismo otra vez. Y pasado otra, no. Qué importante dejarse corregir, dejarse exigir para cambiar más. Y uno mismo, porque ama, cambia. Esa es la fe, hecha vida. ¿Se da cuenta? La pedagogía de Jesús. Aquí una preguntita nuevamente. ¿Por qué no vivo la misma manera de ser de Jesús ante el pecador? A veces las personas hablan a sus espaldas, hablan mal, hacen leña del árbol caído. Eso quiero decir allí. ¿Por qué no vivo la misma manera de ser de Jesús ante el pecador? Con esa pedagogía que les dije hace un momentito. ¿Por qué uno dice que perdona pero no olvida? ¿Por qué? Vean, otra preguntita. ¿Es posible adquirir autoridad moral habiendo cometido un pecado grave? Vea qué pregunta más bonita. ¿Es posible adquirir autoridad moral habiendo cometido un pecado grave? Claro que es posible tener autoridad moral. Cuando uno humildemente reconoció su equivocación y si fue grave y dijo, nunca más lo vuelvo a hacer, nunca más caigo en ese pecadote, porque quiero a los míos y a mí mismo, nunca más me equivocaré en eso. Esa persona que cambia, su palabra tiene mucha autoridad y corrige y enseña con testimonio. Vean lo que hace el perdón de Dios. Es una riqueza, nuestra fe es una riqueza, pero es difícil porque tenemos sentimientos que lo graban todo lo malo y lo bueno lo graba en arena para que se desaparezca rápido. Un poquito más sobre Jesús y los pecadores. En la oración les decía que busca a los pecadores. No he venido a llamar a conversión a los justos, sino a los pecadores. Vean lo que hace Jesús, lo que revela Él siempre, ¿no? Alegría en el cielo, bendición de hoy. Atención a este texto que es una maravilla.
Les digo que de igual modo habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no tengan necesidad de conversión. Alegría en el cielo si uno se considera, Señor, yo soy equivocado, me equivoco, perdóname. Esa alegría de la conversión de uno es bendición en el presente. Pero hay personas orgullosas, hay personas resentidas, hay personas rencorosas, hay personas envidiosas, vengativas. ¿Cómo van a vivir bendición? Y no es que Dios no les quiera. El corazón se ha vuelto tan de piedra que no quieren hacer nada bueno otra vez. Y en todos los demás ven lo malo. Y se vuelven prejuiciosas esas personas. Y dicen, nadie hay bueno en el mundo. ¿Ven? Todos van a ser así. Y aparece la indiferencia, la desconfianza, la decepción, el desánimo, la tristeza, el llanto, la desazón, la depresión, la enfermedad, la soledad. ¿Ve? ¿Cómo es nuestra psicología? ¿Cómo es nuestra espiritualidad? Una riqueza la espiritualidad nuestra para salir de todo eso. ¿Me considero justo o pecador, sano o enfermo? ¿Cómo está su corazón y su humildad? ¿Me considero justo o pecador, sano o enfermo? Otra preguntita. ¿Qué voy a cambiar en mí para que mi familia sea un referente del reino de Dios? Vea, no estoy diciendo que los demás cambien primero, yo entonces sí voy a cambiar. Que la otra persona venga a pedirme disculpas, entonces yo sí le voy a disculpar. Si usted piensa así, va a esperar toda la vida y va a seguir con indiferencia. ¿Qué voy a cambiar en mí? Acuérdese, antes le dije, ¿de qué egoísmos quiero que me libere Dios para que el reino de Dios sea en mí? Ahora le pregunto, ¿qué voy a cambiar en mí para que mi familia sea un ejemplo del reino de Dios? Si todos cambian en una familia, la familia también va a ser distinta y mejor. Otra preguntita, más que pregunta. Escriba 5 valores que va a incentivar en la familia. Escriba 5 valores que va a incentivar en la familia. Sencillito, facilito. Ah, para los Y para adultos. terminar un ratito, eso es para los papitos, ¿no? Para los papitos, sí. Y finalmente, aquí, San José, hombre bueno, justo, que dudaste y con miedo y fe acogiste a María como esposa. Intercede y cuida a nuestras queridas familias. Amén. Y a todos ustedes, muchas gracias. Muy bien. Así, como ven, un poquito con aplicación a nuestra vida, a nuestra persona. Algunos temitas, están algunos encuentros del folleto aquí, lo que acaban de escuchar y ver ustedes en las diapositivas. Y lo hago, como ven, muy cercano a nosotros, porque tenemos que vivir la fe, vivir la palabra, vivir esa presencia de Dios, porque de explicar de Dios, conocer de Dios, leer de Dios, de Jesús, de nuestra Madre la Virgen María, todos podemos. Pero junto a ese conocimiento tiene que estar nuestro testimonio, que es lo que ven nuestros pequeños y pequeñas, sus hijos e hijas, en la casa o en todo lugar. Bien, yo les agradezco infinitamente. Entonces, un minutito nada más para si hay alguna preguntita de alguien de ustedes. Estaba clarito. Las preguntas, vean, allí hay algunas muy personales y ustedes van a decir, ¿cómo le voy a contar al padre qué egoísmos quiero renunciar o quiero quitar de mí? ¿Cómo le voy a escribir qué egoísmos? Ya se asustó, ¿no es cierto? Ya se asustó. Entonces, no se asuste, porque el deber, este deber, es solo para ustedes. No me van a mandar a mí en esta ocasión, pero contesten con sinceridad esas preguntitas. Esto va a estar nuevamente en la página de la catequesis de la parroquia y vuelvan a ver las preguntitas si no fueron tomando nota, pero contéstenlas, porque está pensado en nosotros, ustedes, en mi persona, para mejorar. No solo voy a decir el conocimiento de Jesús, sino nuestra vida, nuestra existencia, nuestra persona. Lo que hacemos de bien aprenden nuestros hijos e hijas. Lo que hacemos de mal aprenden nuestros hijos e hijas. ¿Por qué?
porque lo que ven, aprenden. Entonces, siempre tenemos que dar a conocer lo mejor de nosotros. Por eso estamos llamados a cambiar constantemente. Y por si acaso nadie diga es que yo soy así, y así tengo que morir, y así me han de aceptar. Y así. Eso es una persona que no está viviendo la gracia de Dios. Se ha quedado encerrado en su corazón y cabeza obstinados. Prefiere ser una persona egoísta. Esa es una mentalidad egoísta. Yo soy así y así me tienen que soportar. No. Yo soy así y quiero cambiar. Yo soy así y porque amo a mi familia, voy a cambiar. Eso es Jesús. Eso es estar en Dios. Eso es estar en nuestro Maestro. ¿Ve? Así que yo les invito para que contesten esas preguntitas y se las contesten así. Esto es un deber para la conciencia. Yo no voy a ver, sino ustedes y Dios. Y más que ustedes y Dios, sus hijos van a decir si han cambiado o no han cambiado ustedes. Eso es lo más importante. ¿Ve? Por eso yo les dejo un poquito confiando en lo que decía de Jesús. Vete. Eso, Jesús confía en las personas. San Pablo también. Y el Padre Pablo de igual manera. Muchísimas gracias. Dios les pague y les bendiga. Muy sencillito. A ver, alguien de los catequistas. Javier, ¿qué quiere decir Javier? ¿Estaba levantando la manito o nos estamos despidiendo ya? Gracias por sus consejos y sus lindas palabras. Gracias a ustedes. Muchas bendiciones. Porque sé que están, como digo, ustedes, los pequeños y pequeñas, es que también ya hablo un poquito así para que ellos también vayan viendo lo que están repasando, voy a decir, ustedes papás y mamás, ¿no? Y como ven, muy para vivir, que nos sirva para toditos. Yo hago estas pequeñas reflexiones para que nos sirva a todos. Michael, algo iba a decir Michael. ¿Alguna preguntita quería decir? Ah, profe, eso lo que dijo que estaba grabando, eso va a mandar al grupo 3. Claro, a toditos los de reconciliación. Sí, a los subgrupitos de reconciliación, a todos el nivel. Muy bien. Ya son eso, Padre Pablo, y fueron muy bonitas sus palabras de Diosito. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Dios les pague. Y Michael, entre los animalitos, ¿no tienen un cuisito? Sí, yo sí tengo un cuy. Muy bien. Cuando sea posible, cuando pase la pandemia, Dios quiera ya en los siguientes meses, esperemos que en julio estemos muy bien. Yo tengo esperanza de que estaremos mejor ya para ese mes. Sin embargo, sigan cuidándose. Ahí vamos a compartir un rico cuy toditos. Muy bien. Gracias, ¿Ya? Padre Marco. Muy bien, muchas gracias. Bueno, como tengo que ir a la iglesia, un catequista, a ver, un catequista, ¿dónde está? Levante la mano. En la otra sala, a ver, catequista, ¿dónde está? Levante la mano. Se han quedado dormidos. No les veo, no les veo. Y a Brian, entonces, si me devuelve, por favor, el poder yo apagar desde acá. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Muy linda la labor. Me permitió estar concentradito y sobre todo espontáneo con la intervención de Michael. Gracias a ustedes. Digamos juntos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todo Bondadoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus queridas familias, y les cuide siempre. Amén. Nos vemos en la misa. Bendecida semana. Que pasen Gracias. muy bien. Gracias. Gracias. Así con mucha vida. Muy bien, gracias. Gracias, Padre Pablo. A ustedes, Dios les pague, Dios les pague. Gracias, gracias.
Chao, Padre Chao, Pablo. muchas gracias, muchas Gracias, gracias. Padre Pablo. A ustedes también, muchísimas gracias. Dios les pague, Dios les pague. Gracias. Gracias, Padre Pablo. Gracias, Igualmente, Padre. también, gracias. Gracias a ustedes, muy bien. Voy a finalizar ahora, ¿ya? Muchísimas gracias. Chao, chao, gracias. Gracias. Gracias.